Hola amigos, bueno, este es un video en el cual vamos a analizar un poco los primeros 45 días de gobierno de Javier Milei. Es cierto que es verano y que quizás sea un poco prematuro, pero creo que ya tenemos algo de material como para ver un poco si se confirman a grandes rasgos un poco las predicciones que había con respecto de su gobierno. Lo primero que ocurrió es cuando unos días después de que Javier Milei asumió, es que, bueno, lanzó este mega DNU con un montón de desregulaciones y transformaciones de la economía y de la vida política. Esto fue muy criticado desde la oposición y la verdad que a mí particularmente no es que, más allá de mi gusto personal, de que no me gusta que se gobierne por decreto, ¿no? Se supone que estamos en un país democrático y justamente la cuestión de la democracia es que hay un parlamento que es el que hace las leyes y el Ejecutivo tiene que llevar a cabo lo que decide el Parlamento, ¿no? Pero entonces puentear al Parlamento con un decreto me parece como que es un poco antidemocrático. Pero, a ver, más allá de mi gusto, creo que estamos en tiempos acuarianos donde ese tipo de decisiones unilaterales van a ir, digamos, no van de acuerdo con el tiempo, no vamos a decirlo así. Acuario es el tiempo de lo colectivo, de los parlamentos, de discutir las cosas, ¿no? Entonces los DNU y todo ese tipo de cosas no van con el espíritu un poco de los tiempos. Ahora, habiendo dicho eso, yo también creo que en política, y sobre todo en la política argentina, que es un país muy cardinal, hay un efecto de péndulo muy grande, es decir, venimos de un ciclo político con, digamos, de cierto signo y después cuando comienza el siguiente ciclo político el péndulo se va totalmente para el otro lado y vamos hacia, bueno, el signo totalmente contrario y hay como un espejo opuesto, ¿no? Entonces yo creo que el DNU tiene que ver un poco con esta cuestión del péndulo, ¿no? Es decir, había como durante el ciclo kirchnerista, si se puede llamar así, digamos, una cierta cultura política y cuando llega Milei dice, bueno, rompemos con esto, todo lo contrario. Y, y bueno, cambia de un plumazo todo un montón de reglas de juego. También tengo que mencionar, y esto es un análisis personal, pero a ver, la cuestión del DNU y los decretos de necesidad de urgencia son bastante, digamos, discutibles, ¿no? Es decir, están en la Constitución de 1994 porque Menem y el peronismo que estaba en el poder en ese momento dicen, bueno, el presidente necesita una manera de sacar cosas por decreto cuando hay mucha necesidad, ¿no? Pero se lo hace de manera tal como que el DNU casi que puentea al Congreso, ¿no? Es decir, como que el Congreso no es que lo tiene que ratificar, es decir, con que el Congreso no lo derogue, el DNU queda firme. Entonces cualquier presidente que tiene más o menos mayoría en las cámaras puede gobernar técnicamente por DNU sin que pase nada y sigue siendo constitucional, ¿no? Y el peronismo generalmente cuando estaba en el poder tenía mayoría en las cámaras, ¿no? Y de hecho se ha abusado mucho de los DNU, montones de cosas con los DNU digamos, que podrían haber pasado con el Congreso y que salen regularmente a lo largo de estos gobiernos de 94 hasta ahora que salieron por DNU, ¿no? Entonces me parece que obviamente hubo una gran mayoría de la oposición o muchas voces de la oposición, del kirchnerismo que ahora está en la oposición, digamos, criticando al DNU de Milei por antidemocrático y por autoritario, y probablemente lo sea un poco. Pero bueno, esta es una herramienta que ya, como ya digo, el mismo peronismo en el poder la puso en la Constitución, ¿no? Entonces cuando uno pone una herramienta legal en la Constitución, lo primero que tiene que preguntarse es qué pasa si esto lo usa mi adversario para hacer algo completamente opuesto a lo que yo quiero, ¿no? O a lo que yo creo, o a lo que yo intento hacer, ¿no? Y esto también se lo tiene que preguntar Milei, ¿no? ¿Qué pasa si mañana gana un gobierno, gana Kicillof y hace un DNU, un mega DNU derogando todas las cosas que él puso en el DNU? Así que estas son cosas de doble filo, ¿no? También hay otra discusión, que es la discusión de decir, bueno, en un momento de emergencia tampoco podemos ponernos a discutir todo en el Congreso porque si no, no pasa nada. Esto viene de la política de los romanos, ¿no? Los romanos tenían, cuando había momentos de guerra y eso, como que
todo lo que era el Senado, que pasaba a un lado, nombraban un dictador y alguien que pudiera lidiar en forma así muy ejecutiva con la emergencia y con la guerra, ¿no? Porque ya los antiguos sabían que todas las discusiones democráticas, el problema que tienen es que a veces retrasan mucho la concreción de las cosas y a veces las medidas son necesarias porque son urgentes, ¿no? Así que no sé, es toda una discusión filosófica con respecto de los DNU que así cómo se hace para poner un instrumento que funcione en forma, digamos, expeditiva y que necesita una emergencia, pero que no sea usado como una excusa para gobernar por decreto punteando al Congreso. Eso es bastante, hay una línea muy difusa ahí entre una cosa y la otra, ¿no? Y obviamente creo que con 200% de inflación estamos en una emergencia. Es cuestión de interpretación, pero el gobierno bien podría decir, bueno, si no estamos en una emergencia ahora con 40 y pico por ciento de pobreza y 200% de inflación, ¿cuándo va a ser la emergencia que tienen que aterrizar los marcianos, ¿no? Como decía Alberto Fernández? Pero bueno, después de toda la cuestión del DNU, el gobierno envió esta mega ley ómnibus, así llamada, al Congreso con 600 artículos. Y acá empieza un poco lo que yo creo que va a ser una constante durante el gobierno de Milei, ¿no? Porque el gobierno de alguna manera pretendía que el Congreso le aprobara la ley, digamos, así como la había enviado, un poco como ocurrió todos estos años, en los Kirchner y eso, cuando tenían mayoría en el Congreso, el Congreso se había transformado en lo que los analistas políticos llamaban una escribanía, ¿no? Es decir, las leyes, todo el mundo levantaba la mano y las leyes salían sin cambiar una coma, ¿no? Así como quería el Ejecutivo. Entonces no había realmente un verdadero control parlamentario de las leyes. El Ejecutivo medio también gobernaba como quería, pero porque tenía la mayoría parlamentaria, ¿no? Milei no tiene mayoría parlamentaria y esto es algo típico, no tiene que ver solo con la cuestión política coyuntural de Milei, de que es un partido nuevo, ¿no? Y de que ganó las elecciones un poco por sorpresa, sino que tiene que ver con el espíritu de los tiempos acuarianos. Es decir, Acuario tiene que ver con la atomización, ¿no? Es decir, no tiene que ver, es decir, esa cosa de nos ponemos todos juntos y trabajamos y somos parte de la misma, ¿no? Ahora somos parte de todo del mismo bando y del mismo ejército. Todo eso es una cuestión capricorniana, ¿no? Es decir, una estructura típicamente capricorniana es el ejército. Bueno, a partir de ahora tomamos un montón de gente que es diferente, la vestimos igual, la hacemos entrenar igual y cada uno, digamos, es indistinguible del otro y tienen digamos, es una estructura centralizada donde todo el mundo obedece a un general, ¿no? Es decir, Acuario es totalmente lo contrario, es estructuras en red y cada uno manteniendo una cierta individualidad, pero justamente no haciendo el culto a la individualidad que hace Leo, que es el signo opuesto, sino que trabajando en red, ¿no? Es decir, cada uno es respetando la individualidad del otro, no uno brillando y los demás aplaudiendo, ¿no? Entonces, esto trae por resultado siempre energéticamente la atomización, o digamos, en el campo de la materia se da como esta especie de atomización de que hay muchos grupos y no hay digamos, un sector político o un sector que tenga que prevalezca por sobre los demás, ¿no? Entonces lo que hay que hacer con Acuario siempre es negociar. Es decir, Acuario tiene que ver con los acuerdos, con las negociaciones, con el relacionarnos unos a los otros, con escucharnos, ¿no? Es decir, Eugenio Caruti, el gran astrólogo argentino, siempre dice esto, dice Acuario requiere, es decir, es importante que nos pongamos todos de acuerdo, pero antes de ponernos todos de acuerdo tenemos que escucharnos, ¿no? Porque si nos queremos poner todos de acuerdo y tirar todos para el mismo lado, pero con una cuestión de que hay uno arriba que impone las cosas, eso no va a funcionar. Y yo hice un video acerca de esto que decía que Acuario, la era de Acuario, y estamos viviendo la era de Acuario porque Plutón está en Acuario, va a volver a Capricornio, pero se va a poner definitivamente en Acuario, va a entrar definitivamente a Acuario, va a ingresar a Acuario en noviembre del 2024, ¿no? De este año. Faltan unos meses todavía. Yo estoy grabando esto en finales de enero de 2024. También hice, y decía, está en la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, que empezó en el 2020 y tiene validez hasta 2040, que eso va a traer una energía muy acuariana, ¿no? Y toda esta energía acuariana nos pide que nos pongamos de acuerdo, que discutamos la cosa
Y yo decía, hice un video acerca de que esta era de Acuario iba a traer presidentes débiles y congresos fuertes o parlamentos fuertes. Y esto es un poco lo que está pasando, ¿no? Es decir, Milei tiene una minoría en el Parlamento, no puede aprobar las cosas a mano alzada como hacía el kirchnerismo, que eso viene de la era de Tauro, ¿no? Que era la era de tierra, que no tiene nada que ver. Y bueno, tiene que negociar, ¿no? Y acá se está dando la cuestión de que algo que yo ya había visto en la carta natal de Milei, de que a Milei le cuesta mucho negociar, porque si bien él es de Libra, que supuestamente Libra tiene que ver con la diplomacia y con el tener en cuenta al otro y eso, bueno, su sol está en el grado 29 de Libra y tiene Venus en Escorpio, que es un Venus que está en caída, y Venus está tocado por Neptuno, o está en oposición a Neptuno, entonces no está un poco en su ADN el negociar. Además él se identifica mucho con su luna en Leo, y la luna en Leo es todo lo contrario, es leonina, yo impongo las cosas, yo soy el rey, ¿no? A nivel, no es que él se crea un rey antidemocrático, sino que Leo tiene que ver con esa cuestión de yo tengo que brillar, luna en Leo, ¿no? Yo siento que tengo que brillar para... Y entonces yo creo que al gobierno se le va a hacer un poco cuesta arriba todavía, y ya lo estamos viendo, toda esta discusión de las leyes y eso, ¿no? Porque no está tomando en cuenta los puntos de vista de los otros, ¿no? Y ahora vemos que el gobierno está de alguna manera reculando en ciertos aspectos, bueno, que todo lo que tiene que ver con la cuestión de los impuestos, anunciaron que lo van a quitar de la ley, lo van a tratar en otra ley, ¿no? Las cuestiones impositivas de la ley esta ómnibus no van a estar, no van a ser tratadas con los otros artículos, ¿no? Y esto, a ver, puede ser una derrota para el gobierno en cierta forma, pero lo que está dando es una idea de decir, bueno, no, el centro ahora está en el Parlamento y hay que discutir las cosas ahí, tenemos por una vez en la vida los argentinos tenemos que dejar de ser hiperpresidencialistas y discutir las cosas en los parlamentos y ponernos de acuerdo. Hay muchos sectores y justamente hay mucha atomización de sectores, intereses económicos, y tenemos que ir bueno, a discutir las cosas en serio, no a la imposición desde el Poder Ejecutivo de las cosas, ¿no? Y bueno, a Milei le tocó esto, ¿no? Entonces creo que en algún momento van a tener que aceptar en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, decir, bueno, vamos a tener que... Es decir, la manera de gobernar va a ser tratar de ganar las cosas en el Congreso a partir de la discusión, ¿no? Por supuesto que estamos viviendo, como decía, en tiempos acuarianos, y los tiempos acuarianos requieren siempre es decir, Acuario es el signo que derrumba o trasciende las estructuras capricornianas, que son siempre estructuras jerárquicas, estructuras centralizadas, ¿no? Entonces vamos a un tiempo de cierta desregulación, apertura económica. Hay una cuestión que se está discutiendo, que es por qué Milei, que siempre lo denunció, no parece interesado en tocar todo el régimen de Tierra del Fuego, ¿no? Ustedes saben que en la Argentina hay un régimen especial en Tierra del Fuego de que hay 2 o 3 empresarios que tienen empresas radicadas supuestamente en Tierra del Fuego, que fabrican electrodomésticos, que en realidad no fabrican electrodomésticos, lo que hacen es compran los electrodomésticos a China, como hace todo el mundo, y los electrodomésticos llegan desarmados y tienen, digamos, unos operarios que lo que hacen es les ponen 4 tornillos a los electrodomésticos, los arman, y bueno, ese régimen tiene una cuestión de que están excesos de impuestos, ¿no? Y justamente se le ponen muchos impuestos a los electrodomésticos importados. Electrodomésticos me refiero a electrónica, ¿no? A celulares, todo ese tipo de cosas. A los productos electrónicos que no vienen de Tierra del Fuego para que no puedan competir con los de Tierra del Fuego. Entonces el país gasta miles y miles de millones de dólares en fomentar una supuesta industria nacional que en realidad no es industria nacional. De hecho, los que hablan de esto dicen, por ejemplo, no sé, Samsung fabrica celulares, ¿no? Entonces después lo manda una serie de celulares, dicen, hay que mandar 1 millón a la Argentina al régimen de Tierra del Fuego. Bueno, agarran esos millones de celulares, lo mandan a otra fábrica, los desarman en esa fábrica, celulares que ya están armados, lo mandan a
desarmados a Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego le vuelven a poner los tornillos, los arman y ahí los venden como que es industria argentina, ¿no? O sea, es toda una especie de estafa. Pero bueno, resulta que esta supuesta industria nacional, los empresarios que hacen eso, entre ellos Nicolás Caputo, el primo del gobierno, del ministro de Economía, son aquellos que de alguna manera bancan la política, ¿no? Las campañas políticas, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de la política que no quiere tocar esa fuente de financiación. Y esto lo quiero decir claramente, ¿no? Porque esto es algo de lo cual hablan algunos analistas políticos, pero bueno, ¿qué pasa? No se supone que Milei venía en contra de la casta, no se supone que Milei tenía que venir justamente a desregularizar todo y tocar los intereses sea de quien sea, ¿no? Entonces, digamos, quiero poner esto porque va a surgir la cuestión de decir, bueno, ojo, va a haber desregulación, pero va a haber desregulación en serio tocando estos intereses que son los que perjudicarían a la política y a la casta, o van a tocarse siempre los intereses de los perejiles y no va a pasar nada, ¿no? Por supuesto, una desregulación parcial es mejor que una desregulación, de que ninguna desregulación, ¿no? Y yo creo que personalmente que el país necesita cierta desregulación y cierta, digamos, esta cuestión de que los privados empiecen a invertir y a trabajar, es decir, esa idea de que todo tiene que hacerse desde el Estado no va con los tiempos que estamos corriendo, ¿no? Pero bueno, si vamos a desregular, vamos a desregular en serio, no solo a los que no financian a la política, ¿no? Y aprovecho para mencionar esto porque me estaban acusando de que yo estoy a favor de Milei, que yo soy liberal, de que yo hablo mal de Kicillof, de que yo hablo mal del peronismo, de que yo hice la carta del peronismo y que obviamente soy un gorila y que estoy a favor de Macri y de Milei. No estoy a favor de nadie, decir, como veo los defectos del peronismo, que tiene muchos, también veo los defectos del gobierno de Milei, que bueno, sí, desregular está muy lindo, pero desregulemos a todos, no desregulemos a los que nos conviene y a los que no nos conviene no los desregulemos. Bueno, en el medio se dio la cuestión también del paro nacional de la CGT y eso, del paro general. Yo, bueno, ya hablé en un par de videos acerca de ese paro nacional. Creo que no fue exitoso. Fue exitosa la movilización, pero no fue exitoso el paro, no paró nadie. Inclusive el transporte público estuvo hasta las 7 de la tarde. Y me parece que justamente todo lo que tiene que ver con la CGT, y esto lo vengo diciendo mucho, no con la CGT en particular, sino con el viejo modelo de sindicatos y el viejo modelo de relaciones laborales, eso va a tener que cambiar mucho en los próximos años. Quizás ahora todavía no se nota, ¿no? Pero va a tener que cambiar, es decir, ya no estamos en ese mundo de tierra donde hay un capitalista que le da trabajo a miles de personas y que tiene el riesgo de explotarlas, ¿no? Entonces hay que pensar en categorías nuevas, todo lo que son las relaciones laborales y las relaciones económicas. Bueno, yo hice un video que todavía no salió, que es acerca de la relación entre Acuario y el carnaval. Esto va a salir en esta semana. Pero bueno, Acuario es el signo que tiene que ver con el carnaval, ¿no? Y el carnaval lo que era una celebración en la cual las reglas capricornianas y de alguna manera virginianas, ¿no? Ya no corrían más, es decir, todo lo que era la división de roles que necesita una sociedad para funcionar normalmente, cuando irrumpe Acuario, todo eso se trastorna y ya no se cumplen los roles, ¿no? Entonces los sirvientes actuaban como si fueran los amos actuaban como si fueran los sirvientes, es decir, la gente se ponía máscaras y ponían, digamos, actuar como si, digamos, sin que nadie los reconociera, haciendo cosas que no harían nunca, ¿no? Entonces todo aquello que de alguna manera estaba prohibido y reprimido, ahora en Acuario era posible, ¿no? Y Acuario tiene mucho con esa cuestión de trastocar las reglas y los valores, ¿no? Y una especie de desorden, que no es desorden, porque no es un desorden virginiano de decir, esto está en desorden, entonces podemos ir digamos, y aplicarle orden, porque justamente en un carnaval no hay desorden porque no hay reglas, entonces no se puede llamar a la policía y decir la gente se está comportando mal en forma inmoral en el carnaval. Es carnaval, está permitido que se porten así, ¿no? Y con Acuario pasa un poco eso, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver mucho de justamente, y
de esta cosa de un caos, ¿no? Y el problema del caos es que no, la mente, el ego, le cuesta mucho ordenar el caos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la idea de que todo tiene que estar ordenado y cuando surge Acuario las cosas se desordenan. Esto es lo que pasó durante la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa. Es decir, todo el mundo sabía que había un orden social, que estaba la nobleza, que estaba el clero, ¿no? Y que estaban después, bueno, los burgueses y los proletarios, por decir así, y de repente la nobleza y el clero dejaron de tener preponderancia y pasaron a tener preponderancia los burgueses, y eso era trastocar totalmente el mundo, ¿no? Era poner patas para arriba la sociedad y todo lo que la gente conocía y creía, y eso es Acuario. ¿Sí? Durante ese momento de la Revolución Francesa, Plutón, que todavía no había sido descubierto, estaba en Acuario, ¿no? Entonces vamos a ver mucho de esta cuestión de trastocar el orden y decir la verdad que esto no se vio nunca, ¿no? O sea, Acuario es eso, es aquello que no ocurrió nunca de repente pasando, ¿no? Ejemplo, la pandemia de coronavirus, ¿no? Es decir, todo digamos, nunca había ocurrido una pandemia que todo el mundo se tuvo que quedar en su casa y que tenía efectos mundiales, ¿no? Acuario, otra de las cuestiones que tiene, que yo lo digo siempre, es la cuestión de que es un signo colectivo, ¿no? Y lo que nos dice es, ustedes, es decir, los seres humanos, somos partes de un gran organismo que es la Tierra. Esto lo dice mucho Eugenio Caruti, ¿no? No es algo mío. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, justamente el coronavirus nos dijo eso, nos dijo, ustedes creen que viven separados y que su vida no tiene nada que ver con un chino que viva en una provincia perdida de China, pero sí tiene que ver, porque son todos seres humanos y están en la misma tierra. Entonces, si el chino tiene coronavirus, usted también tiene coronavirus, ¿no? O el australiano, o el ruso, o el norteamericano, o el canadiense, o el francés, o lo que sea, ¿no? Es decir, una persona que se enferma acá puede contagiar eventualmente a una persona que viva a miles de kilómetros. Entonces, esto lo tenemos que pensar, es decir, ya no es cuestión de querer imponer lo que queremos creyéndonos que estamos separados. Desde Acuario nos dice, es decir, todos somos parte de un todo colectivo que nos contiene, somos células de alguna manera de un organismo mayor, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestra parte para que ese organismo sobreviva, ¿no? Y esto es algo que va en contra de nuestra, digamos, de ciertos aspectos de nuestra cultura occidental, que es muy individualista, es muy solar y es muy de Leo, es muy yo quiero la libertad, yo hago lo que se me canta, ¿no? A mí no va a venir nadie a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Lo cual está bien hasta cierto punto, pero eso no puede ser digamos, como siempre ocurre con todos los signos, no puede ser un absoluto, no se puede tener un exceso de individualidad y poco Acuario, es decir, hay que tener tampoco se puede tener mucho Acuario y cero individualidad, como de alguna manera pasa en la sociedad china, hay que tener un balance, ¿no? Y lo mismo pasa entre todos los signos, hay que tener un balance entre Aries y Libra, hay que tener un balance entre Tauro y Escorpio, que tener un balance entre Géminis y Sagitario, ¿no? Es decir, en todo hay que tener un balance. Pero bueno, Acuario nos está recordando, esta era de Acuario nos está recordando, ojo, que tenemos que somos parte de un todo, tenemos que escuchar el otro y tenemos que trabajar en forma de que lo colectivo funcione, ¿no? Más allá de los egos y más allá de la expresión individual y más allá de la cuestión de yo me salvo solo y los demás que revienten, ¿no? Y esto, justamente, este es el espíritu de los tiempos. Esto lo vengo diciendo muchas veces, ¿no? El espíritu de los tiempos no es el capitalismo salvaje de a mí que me vaya bien y todos los demás que revienten. Tenemos que pensar un poco en de qué manera organizamos la cosa para que no haya unos que ganan mucho. A ver, siempre va a haber gente que gana más y gente que gana menos, pero que el sistema esté hecho de alguna manera tomando en cuenta a todos, ¿no? Y ojo, cuando digo que el sistema tome en cuenta a todos, no estoy diciendo, es decir, no estoy hablando desde el punto de vista socialista. Digamos, justamente, a mí me parece bien que haya, por ejemplo, planes sociales y ayuda a gente que obviamente que está en la lona y que no te consigue trabajo y ese tipo de cosas. Ahora, esas personas tampoco pueden ser parásitos de la sociedad y vivir de la nada sin aportar nada. Es decir, en algún momento va a haber que buscar la manera de que las personas den una contraprestación real por los planes sociales y no, es decir,
y que no sea esa especie de limosna leonina de decir, bueno, no, yo te ayudo, deja, yo te pago todo. Justamente Acuario lo que dice es responsabilidad. Es decir, recuerden que el regente de Acuario tradicional es Saturno, ¿no? Es que es el que uso yo. Entonces, tiene que haber una cuestión de la responsabilidad colectiva en Acuario, ¿no? Así que bueno, esta cuestión me fui un poco por las ramas con respecto del gobierno de Milei, pero yo creo que el gobierno de Milei tiene que tomar en cuenta todas estas cosas y me parece que justamente a Milei como persona individual esto le cuesta un poco entenderlo, si bien su irrupción tiene mucho que ver con estos fenómenos acuarianos. Él tiene esa luna en Leo, es una carta nocturna que se identifica mucho con la luna, ¿no? Entonces yo creo que él va a querer imponer un poco en forma leonina su voluntad, esta cosa de esto no se negocia, esto no se toca, esto tiene que salir como nosotros lo mandamos. Pero bueno, va a ir, a lo largo que pasa el tiempo, me parece que se va a ir encontrando con esta situación de decir, no, hay que sentarse y con el Congreso y discutir las cosas y punto por punto y artículo por artículo y digamos, y tiene que haber un consenso, ¿no? Por lo menos tiene que haber un feedback, un escuchar al otro y decir, a ver qué tiene el otro para decir de esto, ¿no? Porque hay muchos otros, el otro no es el enemigo, ¿no? Es alguien que tiene algo para decir acerca de esto y lo tenemos que escuchar, y eso es básicamente la democracia, ¿no? Es decir, si empezamos si decimos queremos vivir en un país democrático y tenemos la lógica que el que piense frente a nosotros es un enemigo al cual hay que acallar o al cual hay que derrotar y no hay que darle voz, es decir, ¿para qué queremos vivir en democracia si vamos a vivir con ese espíritu, ¿no? Como nota de color en cuanto a la política, me parece que un poco los que van a tener mucho más poder de lo que parece son, es todo lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene 10 provincias y tiene digamos una bancada en el Congreso mucho más grande que la de Milei o que de la Libertad Avanza. No sé si se sigue llamando Juntos por el Cambio, si siguen juntos, digamos, el ex Juntos por el Cambio quizás, ¿no? Pero digamos, los medios hablan, los analistas políticos están hablando de lo que se llama la oposición dialoguista, es decir, lo que sería el PRO, el partido de Pichetto, parte de los radicales, etcétera, que quieren de alguna manera acompañar al gobierno, pero con reservas, ¿no? Y me parece que esa oposición dialoguista es la que va a tener mucho poder, es decir, yo creo que la ley que envió Milei al Congreso va a salir más como va a querer que sea la oposición dialoguista que como quiso Milei, ¿no? Que como el gobierno la envió originalmente, ¿no? Porque esa oposición dialoguista, entre comillas, la que le va a terminar dando los votos a Milei para aprobarla, pero la va a modificar hasta que cumpla un poco con lo que quieren ellos, ¿no? Y esto es interesante, vamos a tener un poder ejecutivo que va a estar realmente sometido un poco a la voluntad de un sector del Congreso y de aquellos que en definitiva no ganaron las elecciones, pero no ganaron las elecciones ejecutivas, pero sí ganaron elecciones legislativas, ganaron elecciones provinciales, ¿no? Entonces, yo creo que se va a dar un poco este fenómeno, ¿no? Que esto para los argentinos es una novedad, pero los que saben de política dicen que en Brasil esto siempre fue así. En Brasil había un sector en el Congreso llamado el Centrao, ¿no? Que eran varios partidos de centro que tenían como una mayoría en el Congreso y que sobre todo Bolsonaro y eso, tuvieron que negociar todo con el Centrao en el Congreso, porque si no, no podían sacar las leyes, ¿no? Y esto creo que es bueno, es decir, tiene que ver con el espíritu verdadero de la democracia. Es decir, la idea de la democracia es acuariana, no puede venir una persona a imponer su voluntad. Eso es lo que pasa con los regímenes monárquicos. Hay que discutir todo y tiene que salir un poco las cosas por consenso, ¿no? Bueno, antes de terminar quiero mirar unos minutos la carta de Asunción de Javier Milei, que es esta, que yo ya hice un video bastante largo analizando la carta de Asunción pero yo no toqué la cuestión de la secta, ¿no? Con la división de la carta nocturna o diurna en la carta, ¿no? Y lo que nos dice esta carta es una carta diurna, y el maléfico de la secta, ¿no? Que en las cartas diurnas es Marte, está en la casa 10, que es la casa del Poder Ejecutivo. Entonces nos marca que los problemas, es decir, este Marte se interpreta también como que va a tener
Eh, yo lo interpreté originalmente, como muchos astrólogos, que Marte tenía que ver con la fuerza de seguridad y que el gobierno iba a tener mucho de alianza digamos, mucho énfasis en la seguridad, en el rol de la fuerza de seguridad, toda la cuestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, esta cuestión de que están haciendo los protocolos antipiquetes, ¿no? De que hay mucha cuestión de la seguridad y eso. Pero Marte también es el maléfico en esta carta, ¿no? Y está en el signo de la casa 10, que tiene que ver con el poder ejecutivo y el gobierno, ¿no? Entonces esto nos marca que va a haber algún derrotas en el gobierno, problemas para el gobierno, o algo que no, digamos, que le va a costar mucho al gobierno, es decir, algo tóxico, ¿no? El maléfico siempre es como que es perjudicial. No significa que el gobierno va a caer necesariamente, o que van a pasar cosas horribles al gobierno, o que el gobierno va a fracasar, pero yo creo que lo que significa más es esta cuestión de lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? De que el Poder Ejecutivo no va a poder encapricharse de decir esto tiene que salir como decimos nosotros, va a tener que negociar con el Congreso y va a tener que someter un poco a otras voluntades, ¿no? Lo que quiera hacer. Y fíjense que si bien el medio cielo está en Sagitario, que esto nos habla de un gobierno que va a ser muy, digamos, muy ideologizado, ¿no? Y muy de querer imponer una verdad, que el gobierno de Milei es así. El regente de Sagitario, que es Júpiter, está en la cúspide de la casa 3, que la casa 3 tiene que ver con las discusiones racionales, con la cuestión de aprender, de comunicar, ¿no? Yo creo que va a tener muy buena prensa el gobierno de Milei, porque está tocando, ese Júpiter está tocando está tocando a Venus, que es el otro benéfico, ¿no? Que está en la cúspide de la casa 9. Y yo creo que esto nos habla de que, bueno, cuando el gobierno comunica, cuando el gobierno habla, cuando el gobierno se pone a hablar y se sienta con el otro, y charla con el otro, va a poder gobernar, y si quiere imponer las cosas sin escuchar a nadie, no va a poder gobernar, ¿no? Así que, bueno, nada, quería recordar esto. Y justamente yo creo que tengamos en cuenta la cuestión de que el maléfico está en casa 10, porque esto nos habla de en algún momento alguna derrota o algún golpe para el gobierno, para el Poder Ejecutivo va a sufrir, ¿no? Vamos a ver que, digamos, al final del mandato sabremos un poco qué es. Quizás yo creo que lo que va a ser más que alguna cuestión puntual que le ocurra a Milei o a su gobierno, va a ser probablemente esta frustración de decir, bueno, no podemos imponer la voluntad del Poder Ejecutivo, vamos a tener que discutir todo. Por otro lado, quería volver a ver esta cuestión de los atasires, ¿no? Ustedes saben que hay una técnica que se llama los atasires, que se progresa toda la carta 1 grado por año. Y si tomamos la carta de 1816 y la progresamos 1 grado por año, la Luna está llegando a Marte, y Neptuno había llegado al Sol y está pasando el Sol de la Argentina. El Neptuno en el Sol nos habla un poco de una disolución de todo lo que tiene que ver con el rol del presidencial y del presidente, que esto es algo que se vio mucho en el gobierno justamente de Alberto Fernández. Alberto Fernández prácticamente era como que era presidente en forma nominal, pero no ejercía la presidencia. Y si bien Milei quiere volver a recuperar ese rol de presidente, es posible que después de ese paso de ese Neptuno progresado en esta, digamos, no el rol de presidente esté un poco menos claro y un poco más desdibujado que lo que estaba antes, ¿no? La Luna progresada está llegando a Marte, esto no sé si es del año pasado, de este año. Algunos marcan de que esto va a marcar enojo del pueblo y violencia del pueblo, porque cuando Marte llegó a la Luna, bueno, fueron todos esos momentos donde se dieron en el 69 el Cordobazo y todas esas protestas que hubo contra el gobierno de Onganía, ¿no? Que fueron muy violentos, pero bueno, no es lo mismo, porque en el 69, cuando Marte llegó a la Luna, es decir, la Luna está en una posición angular, con lo cual Marte estaba mucho más fuerte, y también la Luna está en oposición al Sol, así que Marte estaba tocando a la Luna y al Sol, ¿no? Así, con lo cual afectaba tanto a la Luna como al gobierno. Yo creo que acá lo que va a mostrar va a ser enojo, va a ser protestas, un poco como lo del paro de la CGT, pero que la cosa no va a llegar, es decir, la sangre no va a llegar al río. Pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta también esto. Así que bueno, nada, ya estamos, es momento de un poco de terminar el video.
Para sacar conclusiones, bueno, estamos viviendo en una época acuariana. Esto va a ayudar en el gobierno, al gobierno, en todo lo que tiene que ver con la cuestión de iniciar un proceso de desregulación, de atomización, de descentralización de todas las funciones que estaban puestas en el Estado. Digamos, si pensamos el Estado como una especie de estructura capricorniana que le da, digamos, que le da sostén a todo, esto se va a ir acabando. Pero también Acuario dice, es el signo de lo colectivo, es el signo en el cual los presidentes o las voluntades individuales, entre ellas la de los soberanos, y en la democracia sería el rol del Poder Ejecutivo, están desdibujados. Toma importancia a los parlamentos, toma importancia a los cuerpos colegiados, hay que escuchar a todos. Entonces se van a dar un poco de estas dos cosas. Va a haber una cierta desregulación, pero también el gobierno no va a poder imponer lo que se le canta cuando se le canta. Van a tener que negociar y las cosas quizás van a salir en forma diferente a las que ellos quieren, y va a haber una ida y vuelta, ¿no? Y esto le va a dar mucho más poder a la oposición, que esto, digamos, a lo que yo decía, esta oposición dialoguista, ¿no? A los gobernadores, ¿no? Y esto va un poco en contra de la cultura política, sobre todo argentina, que la política argentina es muy presidencialista, esta idea de, bueno, de que lo que la gente vota, el tipo que fue votado puede hacer lo que lo que quiere, lo que se le canta, ¿no? Pero bueno, Acuario es un momento en el cual se subvierten los valores y se cambia. Es decir, es el tiempo del carnaval. Hay un caos y uno no entiende qué es lo que está pasando y todo parece estar patas arriba, y de repente se ven situaciones que no se vieron nunca, ¿no? Así que probablemente preparémonos por eso, ¿no? Por eso, a ver, yo a veces he escuchado cuando ganó Milei que la gente decía, esto es lo mismo que el menemismo, vamos de vuelta a Menem. No, no va a ser lo mismo que Menem porque estamos en tiempos acuarianos. Entonces no va a ser lo mismo que nada. Quizás el mismo Milei crea que él va a hacer el gobierno que hizo lo mismo que hizo Menem, pero no va a poder hacer lo mismo que hizo Menem porque justamente él también está sometido a estas leyes de Acuario. Entonces va a salir una cosa nueva, ¿no? El pasado nunca se repite, por otro lado. Incluso cuando se quiere repetir el pasado, como cuando ganó Perón en el 73, Perón no pudo hacer el tipo de gobierno que había tenido en los años 40 y 50, porque ya era otro país y ya era otro mundo, ¿no? Y era otro Perón, ¿no? Así que, bueno, estas son un poco las conclusiones, y esto es todo un poco lo que nosotros habíamos dicho, cuando digo nosotros somos los astrólogos en general, acerca de cómo parecía que iba a pintar el gobierno de Milei, y parece que en estos 45 días se está cumpliendo, ¿no? Esta cuestión el Congreso tiene mucha fuerza, el Poder Ejecutivo no puede imponer todo, bueno, etcétera, etcétera, todas las cosas que ya dije. Vamos a ver qué pasa. Digamos, hace recién 45 días, todavía estamos en el verano, la gente está de vacaciones y no empezó un poco la agenda completa, pero yo creo que ya esto pinta como para la dirección donde los astrólogos predijimos de alguna manera, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá el video. Gracias por haberme acompañado. Les pido que me den un me gusta si les gustó y que se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.